En clases anteriores, nosotros estudiamos la estructura del sistema de seguridad social en Venezuela, su estructura jurídica e institucional, y pudimos observar que el sistema de seguridad social en Venezuela está dividido en términos institucionales en sistemas prestacionales. Estos sistemas prestacionales son tres: salud, vivienda y previsión social. Dentro del sistema prestacional de previsión social hay un conjunto de regímenes prestacionales que están dirigidos a amparar un conjunto de contingencias a través de un conjunto de instituciones e instrumentos jurídicos. Dentro de la previsión social, en el caso venezolano, podemos ubicar el seguro social. El seguro social tiene un conjunto de elementos, entre ellos una legislación, hay una ley específica en materia de seguro social, hay un conjunto de contingencias que cubre el seguro social, la mayoría de ellas establecidas dentro de las contingencias previstas en el sistema de seguridad social venezolano. Hay una población asegurada bien definida, hay unos tipos de seguros sociales, hay unas prestaciones, cada prestación tiene un conjunto de requisitos y condiciones, y cada seguro social tiene un régimen financiero asociado, y además existen unas instituciones en materia de seguro social, entre ellas la más representativa, el conocido IBSS, que es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Cuando vemos específicamente eh, cada uno de estos aspectos para el seguro social obligatorio, en el caso venezolano, en primer lugar, cuando hablamos de la legislación del seguro social obligatorio, tenemos el decreto con rango, valor y fuerza de ley del seguro social y el reglamento general de la ley del seguro social, cuya última em, actualización es del año 2012, pero el seguro social o la ley del seguro social ha tenido un conjunto de modificaciones en los últimos 50 años, pero tiene como base la ley del año 1966, que empezó a operar en el año 67. Las contingencias previstas en esta ley son maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. Todas ellas, excepto muerte, se encuentran contempladas en el artículo 86 de la Constitución. Cuando hablamos de la población asegurada, la ley establece claramente que son trabajadores permanentes bajo dependencia de un empleador a domicilio, domésticos, temporeros y no dependientes. Básicamente aquí tenemos dos tipos de población. Población dependiente, que está en lo que se conoce como un empleo formal. Es el tema también de qué es un empleo formal o informal también es un tema de discusión, pero básicamente se dice que una persona está en un empleo formal cuando esta instancia, bien sea una institución, bien sea una empresa, tenga más de 5 trabajadores. Si tienen menos de 5 trabajadores, se dice que eso es un empleo informal. Pero aquí siempre hay casos muy particulares porque, por ejemplo, nosotros podemos tener una empresa donde laboren 3 actuarios o 4 actuarios. Bueno, esos 3 o 4 actuarios pueden constituir su empresa, pero son 3 o 4 actuarios, menos de 5. Por lo tanto, la clasificación internacional señala que eso sería un empleo informal. O sea, por lo tanto, esta clasificación de empleo formal e informal aún también se presta para discusión, pero lo que sí es que define lo que sería unos trabajadores dependientes de un empleo formal o informal, y también tenemos los trabajadores no dependientes, ¿ok? Que también son catalogados como trabajadores informales, pero aquí pueden dar desde una persona que trabaja a domicilio, una persona que vende algunos artículos en la calle, o puede ser incluso un profesional, sea médico, sea estadístico, sea actuario, sea economista, que trabaja por cuenta propia. ¿Ok? Por lo tanto, ahí el tema las definiciones se prestan para algún tipo de discusión. Pero en definitiva, bueno, esta es la población asegurada que define el seguro social. Y es importante decir que esta población asegurada determina a qué tipo de régimen de seguro social va a pertenecer. Existen distintos tipos de seguros sociales, entre ellos el seguro de invalidez o incapacidad parcial, el de vejez, el de sobrevivientes, asistencia médica, incapacidad temporal y paro forzoso. Estos son los tipos de seguros sociales que existen en el caso venezolano. Como pueden ver, en el caso de la ley venezolana aún se habla de seguro de invalidez. ¿Ok? A nivel internacional esa es la palabra que se utiliza en el mundo de los seguros, pero esto progresivamente ha sido, esta palabra invalidez ha sido progresivamente sustituida por discapacidad, porque la palabra invalidez tiene unas connotaciones un tanto negativas.
En cuanto a las prestaciones, bueno, el Seguro Social venezolano establece dos tipos de prestaciones: asistencia médica integral y prestaciones en dinero. Estas prestaciones en dinero pueden ser indemnizaciones diarias y pensiones. Las indemnizaciones diarias es lo que conocemos como prestaciones a corto plazo y las pensiones como prestaciones a largo plazo. Entre los requisitos y condiciones, bueno, cada tipo de seguro social y en consecuencia cada tipo de prestación está sujeta a determinados requisitos o condiciones. Nosotros más adelante vamos a estudiar cada tipo de seguro social. En cuanto al régimen financiero, el régimen de seguro social tiene algunos elementos, entre ellos el salario de referencia, las cotizaciones, los aportes del Fisco Nacional, los fondos del Seguro Social obligatorio e inversiones. En cuanto a las instituciones, bueno, en el caso venezolano está el Ministerio para la Salud, el Ministerio para el Proceso Social del Trabajo y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Son las instancias responsables del Seguro Social obligatorio. Bueno, ahora vamos a entrar en analizar de forma bastante detallada los distintos tipos de seguros sociales en el caso venezolano. Estos seguros sociales tienen unas características muy parecidas en todos los países a nivel mundial. Pueden haber algunas diferencias en cuanto a cuál es la institución que lo gestiona, puede haber algunas diferencias entre los requisitos, particularmente las edades o los periodos de contribución o cotización y algunas que otras diferencias en cuanto a la población asegurada y la duración de las prestaciones. Por ejemplo, en el caso venezolano, el denominado seguro de asistencia médica es, eh, tiene de alguna forma o está dirigido a, a una población determinada. Esta población asegurada es todas las personas que tienen derecho a la protección a la salud. Es decir, toda persona afiliada al Seguro Social tiene derecho a estar cubierta por la salud proporcionada por el Seguro Social. Aquí es bien importante señalar que tradicionalmente, en materia de salud, salud pública, en el caso venezolano existían hospitales gestionados por el Ministerio de Salud y habían hospitales gestionados por el IBSS. Había esa diferenciación, ¿ok? Esa diferenciación, bueno, de alguna forma ya no existe desde hace algunos años, pero de alguna manera la forma de administrar y prestar los servicios era distinta en estos dos tipos de hospitales. Incluso en la actualidad hay determinados servicios que se prestan, por ejemplo, a aquellas personas que necesitan medicamentos de alto costo. Bueno, estos medicamentos de alto costo solamente se consiguen en determinadas instituciones de salud pública, pero porque estas instituciones de salud pública son gestionadas por el IBCS. Es una de las razones administrativas de esa situación. Que en cuanto al seguro de asistencia médica, bueno, la población asegurada es todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, o sea, no debe haber exclusión. En cuanto a las prestaciones, la prestación se conoce como asistencia médica integral, ¿ok? De carácter previsivo o no. No hay ningún requisito o de alguna forma no se establece. De alguna manera, cuando en esta diferenciación que yo les hacía anteriormente, cuando un hospital estaba gestionado por el Seguro Social, bueno, el requisito era estar afiliado al Seguro Social. Si tú no estabas afiliado al Seguro Social, debías ir a un hospital gestionado o administrado por el Ministerio de la Salud. En cuanto a la duración, bueno, siempre que se necesite. En términos generales, ese es em, cómo opera el seguro de asistencia médica en el caso venezolano. Cuanto al seguro de incapacidad temporal, la población asegurada es aquella con incapacidad temporal para el trabajo debido a enfermedad o accidente. Las prestaciones son prestaciones en dinero, usualmente indemnizaciones diarias. ¿Por qué? Porque se asume que si tú estás ocupando un puesto de trabajo, sea en el sector público o privado, tienes algún tipo de enfermedad, algún tipo de accidente, vas a tener una incapacidad temporal y vas a dejar de trabajar un tiempo determinado, realmente una corta duración. Bueno, en teoría, los salarios o ingresos que tú vas a percibir, de alguna forma, tu lugar de trabajo, sea público o privado, luego va a ir contra el Seguro Social para cobrarle estos recursos este dinero que de alguna forma ellos desembolsaron, pero que efectivamente la persona no trabajó por enfermedad o accidente. Y bueno, esto de alguna forma está cubierto por el seguro de incapacidad temporal. Los requisitos, bueno, ninguno, aunque realmente el requisito obviamente es estar en la situación. Y la duración es desde el cuarto día de incapacidad hasta 52 semanas por un mismo caso. Esto es importante este seguro de incapacidad temporal porque en términos técnicos es bastante complejo de calcular sus bases técnicas. No es sencillo. Todo lo que tiene que ver con seguro de invalidez, seguro de incapacidad, técnicamente son bastante complejos. En cuanto al seguro de, aunque bueno, si hacemos algún tipo de comparación con el seguro comercial, sería una especie de seguro de accidentes personales.
Realmente tiene opera de forma similar. Lo complejo está en, bueno, la obtención de los datos para hacer los cálculos actuariales. En cuanto al seguro de maternidad, la población asegurada son aquellas aseguradas en ocasión de su maternidad o adopción establecida legalmente. Las prestaciones son prestación médica o indemnizaciones diarias. Los requisitos es, bueno, maternidad o adopción siempre que no ejecuten labor remunerada debido al permiso de maternidad. Y la duración está establecida en diversas leyes y reglamentos. Es importante señalar que la protección a una mujer embarazada, a una mujer que dio a luz, en los distintos países no es igual. En algunos países los permisos de maternidad son bastante cortos, pueden ser de un mes, 2 meses, 3 meses. En otros países pueden ser más extensos, pueden llegar hasta el año. En el caso venezolano, los permisos de maternidad son bastante extensos, es decir, hay una amplia protección a la maternidad. También aquí entra lo que es la paternidad, también el padre tiene unos periodos de cobertura mucho más cortos, pero de alguna forma también se encuentra cubierto. Y bueno, en este caso no solamente está protegida por la ley del Seguro Social o la ley, la ley orgánica del sistema de seguridad social, sino también hay otros instrumentos asociados, en este caso instrumentos como la ley orgánica del trabajo en el caso venezolano. En cuanto al seguro de invalidez, bueno, la población asegurada son aquellas que queden con una pérdida de más de 2/3 de su capacidad para trabajar a causa de una enfermedad o accidente. Las prestaciones son prestaciones en dinero. Aquí ya entra una prestación a largo plazo, es una pensión. Los requisitos, bueno, es un mínimo de semanas cotizando. Fíjense que ya en este seguro se exige que la persona esté afiliada por un tiempo mínimo, ¿ok? Que haya tenido un tiempo mínimo de cotizaciones de afiliación al seguro social, a menos que sea consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional donde no existirá ningún requisito. Es decir, a lo mejor una persona sufrió algún tipo de enfermedad o accidente que le produjo en su trabajo, que le produjo la situación de invalidez o discapacidad. Por lo tanto, ahí no se le requiere ese número mínimo de cotizaciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando esa situación se da, se exige ese requisito mínimo, que realmente es bastante bajo. Es bastante bajo a los fines de proteger a la persona. En cuanto a la duración, es permanente o de larga duración, iniciando 6 meses transcurridos después de que se inició el estado de invalidez. Aquí es donde se le coloca como una especie de plazo de espera de 6 meses a la persona. Es decir, puede estar, en este caso, protegido por un seguro de incapacidad temporal. Si la situación se mantiene, ya pasa de ser incapacidad temporal a incapacidad permanente, es decir, es una situación de invalidez. Bueno, tenemos además el seguro de incapacidad parcial que tiene dos casos, dos situaciones. Está el seguro de incapacidad personal, donde la población asegurada son aquellas personas que queden con una pérdida mayor del 25% y no superior a 2/3 de su capacidad para trabajar a causa de una enfermedad o accidente. Aquí las prestaciones, es una prestación en dinero, es una prestación a largo plazo, es decir, es una pensión. Los requisitos, bueno, no existe otro requisito más allá de la incapacidad parcial y la revisión del grado de incapacidad. Y la duración, bueno, mientras subsista la incapacidad parcial y de que el asegurado deje de percibir indemnizaciones diarias por esa incapacidad. Fíjense que aquí este seguro de incapacidad parcial se activa luego de alguna forma, primero se activa el de incapacidad temporal y luego el de incapacidad parcial. Está el caso número 2 en el que las poblaciones aseguradas son aquellas personas que queden con una pérdida mayor del 5% y no superior al 25%. Sí, los niveles de incapacidad son menores. Eh, Estos son niveles de capacidad para trabajar a causa de una enfermedad o accidente. Las prestaciones en este caso son una indemnización única y pensión determinada dependiendo del nivel de incapacidad. Puede ser una indemnización única, pago único, es decir, una prestación a corto plazo, a cortísimo plazo, o sin embargo puede ocurrir una prestación a largo plazo, que en este caso sería una pensión. Esto lo va a determinar no solamente el nivel de pérdida, sino el tipo de pérdida o incapacidad que tenga la persona, ¿ok? Hay unas pérdidas, una incapacidad mucho más graves que otras si este, tenga un porcentaje bajo. O sea, no es lo mismo a lo mejor que una persona tenga un accidente y a lo mejor pierda algún miembro de su cuerpo a que de alguna forma pierda otro tipo de capacidad, como por ejemplo la capacidad visual o otro tipo de capacidad que simplemente no le permita trabajar, pero a lo mejor en términos porcentuales no es elevada, pero su gravedad es mucho mayor. ¿Ok? En este caso,
En los requisitos, bueno, no existe otro requisito más allá de la incapacidad parcial y la revisión del grado de incapacidad. En este caso siempre se revisa el grado de incapacidad y qué tan grave es. La duración, bueno, mientras subsista la incapacidad parcial y de que el asegurado deje de percibir indemnizaciones diarias por esa incapacidad. Aquí esta incapacidad parcial puede ser eh, una enfermedad que dure un determinado periodo de tiempo, puede ser una lesión permanente, pero que a lo mejor no sea tan grave. Sí, aquí hay distinto. Aquí la determinación de la incapacidad, el panorama es bastante amplio, hay muchos casos, hay muchos posibles sucesos. ¿Ok? Pero esto es determinado científicamente a través de exámenes médicos. Bueno, además tenemos el seguro de vejez, el más conocido, en donde la población asegurada son los asegurados de haber cumplido 60 años de edad en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, perdón, y las aseguradas después de haber cumplido 55 años de edad, es decir, en el caso de las mujeres. La edad de jubilación en Venezuela son 60 años para los hombres, 55 años para las mujeres. La prestación son una prestación dineraria mensual, también conocida como pensión. El requisito en el caso venezolano es mínimo de 750 semanas cotizadas, eso es aproximadamente 15 años. Si lo llamamos en términos anuales, es aproximadamente una cotización mínima de 15 años y a partir de la edad mínima establecida, aunque existen ciertas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Puede ser que una persona eh, trabaje en puestos de trabajo de alto riesgo, en industrias pesadas, por ejemplo, entonces a lo mejor la edad de jubilación se adelanta. Puede existir casos muy particulares, por ejemplo, en el caso del sistema de pensiones de la administración pública, puede haber casos en los que la persona tenga, por ejemplo, hay hombres que se han jubilado antes de los 60 años, pero porque han contribuido un número bastante amplio de años. Es decir, por ejemplo, hay casos de personas que se han jubilado hombres que se han jubilado con 55 años. ¿Pero por qué? Porque contribuyeron al sistema más de 30 años. Entonces, hay ciertos mecanismos en la ley que señalan, bueno, a partir de 30 años de contribución, aunque no haya llegado a la edad de jubilación, se puede jubilar. ¿Ok? Existen esas determinadas salidas que de alguna forma están influenciadas o determinadas por los niveles de contribución de una persona. ¿Ok? En el caso del seguro de vejez, la duración es vitalicia y pagadera desde la fecha en que sea solicitada. ¿Ok? En cuanto a los seguros de sobrevivientes, está la población asegurada, que son hijos, cónyuges o concubinos. Las prestaciones son una pensión o indemnización única más asignación funeraria. Aquí entra lo que se conoce en términos comerciales como un seguro funerario. En este caso, es asignaciones funerarias en el seguro social. ¿Ok? Puede ser una pensión, una prestación a largo plazo o indemnización única dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona se encontraba activa, falleció y realmente esa persona no gozaba de una pensión. Ahí se activa lo que es una indemnización única, pago único. Si esa persona estaba recibiendo una pensión por invalidez o por vejez, bueno, ahí sí el pago a los sobrevivientes se convierte en una pensión. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos aquí son bastante exigentes, pero bueno, a causa del fallecimiento de un asegurado beneficiario de una pensión de invalidez o vejez o un asegurado activo a causa de accidente o enfermedad, los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos de edad. Por ejemplo, en el caso de los esposos o las esposas, los concubinos, tienen que tener determinada edad. Si se casan nuevamente pierden el beneficio, si hacen vida con otra pareja pueden perder el beneficio. Si en el caso de los huérfanos, es hasta determinada edad que se recibe el beneficio, si mal no recuerdo, 18 años. Si tiene alguna situación especial, eh, el hijo o la hija, bueno, esta edad es, se amplía. Sí, ahí los requisitos son un poco más estrictos. En términos técnicos, realizar los cálculos de este tipo de seguro también son bastante completos. Aquí entra lo que se conoce como poblaciones conjuntas, esto que ustedes estudian en teoría de la mortalidad y matemáticas actuales 2. O sea, es decir, técnicamente este seguro es un poco más complejo. Esto se estudia en matemática, en el tema 3 de matemáticas de pensiones. En cuanto a la duración, es pagadera desde el día siguiente del fallecimiento del causante, en el caso de los hijos, hasta cumplir la edad máxima establecida, como se lo decía anteriormente. Y finalmente tenemos el seguro de paro forzoso, que es el seguro de desempleo. ¿Ok? Aquí la población asegurada son obreros y empleados, tanto en el sector público como en el privado, que estando asegurados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, terminen su relación laboral por cualquier causa. Permanezcan aptos para trabajar y estén disponibles para el trabajo. Aquí cuando la persona pierde su empleo,
tal vez los despiden o esa persona se retira por cualquier causa. Las personas tienen derecho a un seguro de paro forzoso porque han contribuido para ello. ¿Cuáles son las prestaciones? Son prestaciones en dinero, indemnización porcentual calculada sobre los salarios, notificados por el empleador ante el IBCS en los últimos 12 meses, y estos se cancelan durante 5 meses. Si este beneficio tiene una duración de 5 meses, es temporal, es un pago mensual temporal. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, estar afiliado al régimen prestacional de empleo, que el trabajador o trabajadora cesante haya generado un mínimo de 52 cotizaciones, le colocan un requisito mínimo de contribuciones, es decir, es más o menos aproximadamente un año, dentro de los 24 meses inmediatos anteriores a la cesantía. Que la relación de trabajo haya terminado por cualquiera de las causas de la terminación de la relación de trabajo. Hay múltiples causas de terminación que dan derecho a la calificación y pago de la prestación dineraria por pérdida involuntaria de empleo. Ese es el nombre formal de la prestación. Y la duración, como les decía anteriormente, es temporal por 5 meses y mientras dure la cesantía. Si la persona recibe el beneficio por un mes, pero ya consigue un nuevo empleo, bueno, cesa el pago de esta prestación. ¿Ok? Como ven, aquí hicimos un paneo bastante general por los distintos tipos de seguros que otorga el Seguro Social obligatorio en el caso venezolano. Cada uno de estos tipos de seguro tienen algunos elementos adicionales, pero bueno, en términos generales, esto es lo que en cada uno de ellos opera. Población asegurada, prestaciones, requisitos y duración. Dicho esto, pasamos ahora a hablar sobre el régimen financiero de los seguros sociales.